Buenos días, mi nombre es Antonio Guarás y soy el autor de Sistema Impulso. Este es el tercero de la serie de vídeos Descubriendo Impulso, en el que queremos contaros cómo funciona este sistema y por qué creemos que debéis darle una oportunidad en vuestra mesa de juego. En el vídeo anterior hablamos acerca de cómo son los personajes en Impulso, qué características tienen, hablamos de los conjuntos profesional, social y personal, hablamos de los descriptores, los focos, el ego, ventajas y desventajas, y sobre todo hacíamos hincapié en que queremos que los personajes sean ventanas al mundo a través de las cuales experimentar el mundo de juego para los jugadores. Quiero hoy, en este caso, hacer un poquito más de hincapié en cómo estos descriptores, focos, cualidades nos ayudan de alguna manera a definir al personaje y son algo más que simples herramientas para reducir la dificultad en las tiradas, porque esto es algo que comentamos que queríamos llevar más allá. Podemos usar como ejemplo dos ítems: espada de doble puño familiar, podría aparecer en una hoja de personaje, por ejemplo, de un caballero, de un noble, en una ambientación, por ejemplo, de fantasía medieval, o superar la adversidad. De nuevo, pues un ítem que podríamos ver, en este caso, pues a lo mejor como descriptor principal o secundario en el concepto personal de muchos personajes. Vamos a partir de aquí y vamos a ver de qué manera los descriptores pueden ayudarnos mucho más que simplemente a reducir dificultades. En primer paso, por ejemplo, sería coger espada de doble puño familiar y analizar qué lo diferencia de una simple habilidad. En primer lugar, genera ficción. La habilidad de armas, cuerpo a cuerpo, manejo de espadas, nos habla simplemente de nuestra capacidad para manejar en el combate ese tipo de arma. Mientras que espada de doble puño familiar como descriptor nos está hablando de algo más. Nos está hablando posiblemente de que nuestro personaje tiene entrenamiento en el uso de la espada, es hábil usándola, pero también nos está hablando de una herencia, nos está hablando de una historia familiar, y nos está dando muchísima más información referente a cómo y por qué este personaje tiene en su posesión esta espada y qué es lo que se espera que haga con ella. Entonces, de alguna manera, el usar un descriptor en lugar de una habilidad de una lista, lo que nos está permitiendo es tener mucha más información, mucha más ficción y, pues bueno, que de alguna manera el descriptor nos diferencie mucho más de cualquier otro usuario de una espada. Evidentemente, ¿qué es lo que cubre espada de doble puño familiar? Es un acuerdo o contrato social al que tienen que llegar jugador y narrador al crear el personaje, y nos dirá qué es lo que se espera de ese descriptor durante el juego. Pero no solo genera ficción, sino que además de eso se le pueden dar usos de varias maneras. Yo podría activar ese descriptor no solo durante un combate para tener más facilidad a la hora de enfrentarme a un rival, sino que quizás, si la historia de mi familia así hemos decretado que lo incluye, podría servirme para convencer a alguien de mis intenciones cuando haga un juramento sobre ella. O podría a lo mejor resolver las dudas de un guardia reticente cuando vea la heráldica de mi espada. Es decir, podría usarla no solo como herramienta, sino como significado, por lo que representa que yo sea el portador de esa espada y lo que se espera de mí. Entonces, en un único descriptor estamos hablando de muchas más cosas que simplemente combatir en una melee, sino que estamos hablando de conceptos de sentido del deber, de palabra entregada, de nobleza familiar, de abolengo, Con lo cual, no solamente nos está ayudando a resolver lo que sería el concepto básico de espada de doble puño para el combate, sino que nos está generando ficción y nos está permitiendo usarlo de muchas maneras porque introduce esa ficción, más información en la historia del personaje. Pero no nos quedemos solo ahí. Entendamos también que este concepto va a significar cosas muy diferentes dependiendo de en qué parte de la ficha lo estemos introduciendo. Por ejemplo, podría ser un descriptor principal. En este caso, este descriptor principal, posiblemente en el conjunto profesional, esté tan fuertemente unido a nuestro personaje que forma parte de su arquetipo. No tiene sentido nuestro personaje sin su espada de doble puño.
y su vida, entre comillas, podría quedar indisolublemente unida, como una Excalibur para el rey Arturo o una Stormbringer para Elric de Melnibone. Forman parte de lo mismo y lo que estamos pidiéndole al sistema es no nos separes, somos un solo ente, ¿de acuerdo? Mientras que si, por ejemplo, es un descriptor secundario, es algo que la historia puede arrebatarnos, lo puede inhabilitar si es robada, si la perdemos. El propio personaje, dentro de ese viaje del que hablábamos, podría entregar a un heredero la espada, podría no ser merecedor y tener que renunciar a ella y cambiar ese descriptor por otro que ahora sí pase a definir de alguna manera al personaje. Entonces, que sea un descriptor principal o secundario ya nos está diciendo cosas, ¿vale? Pero aún podría ser una cualidad. Es decir, dentro de, por ejemplo, un descriptor como caballero ungido, podría introducir como cualidad esta espada de doble puño familiar. Solamente va a ayudarme a activar el descriptor principal, porque lo que se activan son los descriptores, no las cualidades. Pero de alguna manera me diferencia de otros caballeros ungidos, porque vuelvo a introducir una ficción en la cual esta cualidad me ayuda a establecer momentos en los cuales puedo activar un descriptor para reducir la dificultad, para crear historia, etc. Con lo cual puede ser descriptor principal, descriptor secundario y cualidad, y son cosas diferentes. Pero no nos quedemos ahí, es que podría ser una ventaja. Y esa ventaja a lo mejor lo que podría hacer sería permitirnos repetir una tirada en la cual la espada es la herramienta clave y lo que realmente nos está ayudando a salir adelante, que puede ser en una acción de combate, pero del mismo modo podría ser hacer un juramento y que de alguna manera consigamos convencer a alguien, o pueda ser dar credibilidad a nuestra palabra, cualquier cosa que esté relacionada con la espada, ¿vale? Y aún nos quedaría el ubicar este concepto de espada de doble puño como un foco. Aquí, evidentemente, está siendo una alegoría, ¿de acuerdo? Pues sí, podría nuestro personaje estar obsesionado con esa espada, pero a lo mejor, en lugar de eso, lo que está hablando es de que esa espada no deja de ser una simple materialización física de los conceptos que son importantes por su herencia cultural. Habla de la historia de su familia, de lo que se espera de él como portador de la espada y de alguna manera nos está transmitiendo una suerte de código de conducta. No puede perderla, no puede extraviarla, no puede romperse, ha de protegerla, porque no solamente está protegiendo ese arma, está protegiendo todo lo que significa para él y su familia. Entonces, dependiendo de dónde colocamos este concepto, significa cosas muy diferentes. Y esto lo que nos permite es, de alguna manera, mucha riqueza a la hora de crear el personaje. Podríamos hablar de un descriptor o un concepto como superar la adversidad. Si yo pongo superar la adversidad en el conjunto personal, es un descriptor que de alguna manera habla de la necesidad que tiene el personaje de no rendirse y seguir adelante. Lo voy a poder activar, muy posiblemente, en situaciones en las que mi personaje correría el riesgo de rendirse y de cejar en sus empeños. Pues posiblemente me va a ayudar a no perder ego al enfrentarme a situaciones difíciles o de derrota previsible. Pero es que no solo podría estar superar la adversidad como, digamos, un descriptor principal o secundario en el conjunto personal, es que podría ser un foco, es que a mi personaje le podría motivar y en esas situaciones él disfruta rompiendo esos límites y de alguna manera triunfando cuando todo parece perdido, ¿de acuerdo? Entonces ahí es un foco, ahí no es un código de conducta, sino que es algo que le motiva a hacer. Pero aún nos lo podríamos encontrar como una cualidad dentro de un descriptor más grande. Y, por ejemplo, encontrarnos en un descriptor genérico, como podría ser el que hemos hablado antes, caballero ungido, y dentro de ese caballero ungido, la cualidad superar la adversidad. Ahí, ese superar la adversidad solo aplica cuando estamos activando el descriptor de caballero ungido. En cualquier otra situación que no esté vinculada a su actividad, a la actividad del personaje como caballero, no se tendría en cuenta. No se tendría en cuenta superar la adversidad en cosas que no tengan que ver con ese descriptor. Entonces,
tenemos de nuevo un mismo ítem que colocándolo como descriptor personal, como cualidad de un descriptor profesional o como foco, significan cosas diferentes, ¿vale? Entonces, eso es importante porque lo que nos permite es decidir cómo queremos aspectar y qué queremos que signifique algo, ¿vale? A partir de aquí, pues no solo tenemos descriptores positivos, sino que hablamos de los descriptores negativos. Los descriptores aspectados negativamente venían a hablar de esas cosas que tenemos y podemos mejorar como personas. Pero, por ejemplo, hablando siempre de que Impulso es un juego que está creado modularmente y en el que os decimos a los jugadores y a los narradores que está precisamente pensado así para que lo podáis hackear, una de las pruebas que estamos haciendo ahora es el que el narrador pueda activar un descriptor contra el jugador gastando un dado de 12 de la reserva. No vienen las reglas, pero lo estamos probando. A ver qué tal funciona. Y podemos, de alguna manera, activar ese descriptor en contra para subir la dificultad en una tirada del personaje, recurriendo a por qué este descriptor te perjudica, ¿vale? Entonces, con esto lo que quiero decir es que tenéis la opción, con Impulso, de dar muchísimo significado a los descriptores. No simplemente usarlos para reducir la dificultad en una tirada, sino que van a generar ficción, os dan la posibilidad de, gracias a esa ficción que ha generado, usarse de muchas maneras diferentes y personalizar muchísimo a vuestro personaje gracias a que colocándolo en un lugar o en otro significa cosas muy diferentes. Dentro de todo esto, pues creo que más o menos la hoja de personaje queda explicada y os animo a que cojáis el capítulo 3 del sistema Impulso, penséis un tipo de personaje que queréis llevar adelante y os pongáis a ello. Busquéis cuáles serían las características definitorias a nivel profesional, social y personal e intentéis plasmarlo. Pero si bien Sistema Impulso está pensado como un core básico para juegos de investigación y terror, tened una cosa en cuenta. Y es que no es difícil hacer como en Raven City y alterar el orden y significado de los conjuntos. Porque a lo mejor en la ambientación que queréis jugar, lo que marca, la diferencia que marca a vuestro personaje no son sus facetas profesional, social y personal, sino que son diferentes. Raven City nos habla de la faceta heroica, qué es nuestro personaje como superhéroe, la identidad secreta, todo lo que dictamina la vida como humano de nuestro personaje y su nexo, que son sus, digamos, pensamientos internos, si pudiese quitarse, si pudiese despojarse de lo que se espera de él como superhéroe y de su faceta humana. Realmente ese nexo sería la suma de esos dos conceptos si pudiese convivir en una única persona, y nos habla pues de cuáles son sus códigos de conducta, motivaciones y creencias, ¿vale? Pero es que podríamos irnos a otro tipo de construcción del personaje en el que tuviésemos facetas diferentes. A lo mejor queremos jugar en un mundo en el que de alguna manera todos los personajes practican magia y tendríamos, por ejemplo, un concepto como mago, otro concepto personal y un concepto dentro de la corte. Entonces, tengamos claro que la construcción de los tres conceptos, al final de lo que hablas es de facetas importantes dentro de la ambientación para el personaje. Con lo cual, si hacemos un análisis de la ambientación a la que queremos jugar y vemos que podríamos hacer una distinción diferente, podemos usar exactamente el mismo método de creación de prioridades para conceptos, conjuntos diferentes. Conjuntos vinculados a aquello que es importante en la ambientación para el personaje y que separa áreas de su vida, ¿vale? Y con esto tendríamos de nuevo una capacidad de diferenciar de un modo muy fuerte y adecuar a la ambientación a nuestro personaje. Porque al final de lo que se trata es de eso, de que nuestro personaje quede perfectamente definido para la ambientación que vamos a jugar. Esto
es todo en este tercer vídeo. Espero que con esta segunda parte acerca de cómo usar y crear los personajes tengamos más información y sobre todo veamos todo el juego que podemos sacar, cómo podemos exprimir los procesos de creación para conseguir personajes realmente únicos. Muchas gracias y espero veros en próximos vídeos.